Fue la tercera planta rota la que finalmente le llamó la atención. Justo frente al rosal que tanto había cuidado, las huellas aparecieron nítidas, como si algo pesado hubiera atravesado el lugar durante la noche. Diego nunca había sido supersticioso, pero aquella mañana se encontró atrapado entre la lógica y un temor tan antiguo como la tierra que cultivaba. Lo que vio esa noche marcaría su vida para siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Historias que Iluminan, donde cada relato revela algo más que misterio, un vistazo a lo que somos en el fondo. Hoy les traigo una historia sobre un hombre corriente, un jardinero, y cómo un acto simple puede desencadenar algo extraordinario. Quiero que se imaginen el aroma del césped recién cortado, la textura de la tierra húmeda bajo las manos. ¿Lo tienen? Ahora, acompáñenme a conocer a Diego. Diego era un hombre sencillo. Su vida giraba en torno a las plantas y el jardín de una pequeña finca en las afueras del pueblo. Había trabajado allí desde que tenía 19 años, cuando sus sueños de estudiar agronomía se truncaron tras la muerte de su padre. Con su madre enferma, tuvo que asumir responsabilidades que nunca había imaginado. Ahora, a sus 35, se encontraba en una rutina que lo mantenía ocupado, aunque con una sensación persistente de que algo le faltaba. El trabajo de Diego era solitario pero apacible, y se enorgullecía de su habilidad para hacer florecer hasta las tierras más áridas. Sin embargo, la vida en la finca no estaba exenta de desafíos. La señora Griselda, dueña del lugar, era una mujer de carácter fuerte y exigente. Aunque rara vez estaba presente, cuando lo hacía, Diego notaba cómo su autoridad llenaba cada rincón. Había momentos tensos entre ambos. Él se esforzaba por cumplir sus demandas, pero a menudo sentía que nunca era suficiente. Aquella tarde, mientras terminaba de podar los setos, vio a una anciana tratando de cargar una maleta pesada. No era una visión común en esa zona tranquila, donde pocos forasteros se aventuraban. Sin pensarlo mucho, dejó las tijeras y se acercó. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó, notando el esfuerzo que le costaba a la mujer mover la maleta. La anciana levantó la mirada y le sonrió. Era una sonrisa cálida, pero algo en sus ojos, oscuros y profundos, le resultó extraño. «Oh, gracias, hijo. Mis piernas ya no son lo que eran», dijo, mientras Diego tomaba la maleta y sentía su peso desproporcionado, como si dentro llevara algo más que ropa. «¿A dónde se dirige?», preguntó, mientras caminaban hacia la parada de autobús más cercana. «Solo de paso». «Un viaje largo», respondió, sin dar más detalles. El camino fue corto, y la conversación, mínima. Sin embargo, al dejarla en la parada, la anciana le apretó la mano. «Gracias, joven. Que nunca te falte la bondad en tu vida». Y, antes de que pudiera responder, la mujer desapareció entre la gente que subía al autobús. Esa noche, Diego se acostó con una extraña inquietud. La maleta, el peso, las palabras de la anciana. Todo parecía normal, pero algo no lo dejaba en paz. Fue al amanecer siguiente cuando descubrió las huellas en el jardín. Diego salió al jardín temprano, como hacía todos los días, pero esa mañana algo era diferente. El aire estaba más pesado, y un silencio extraño envolvía la finca. Caminó hacia el rosal que había cuidado durante meses, solo para descubrir que 3 ramas estaban rotas, los pétalos esparcidos en la tierra como una ofrenda caída. Frunció el ceño. No era común que los animales dejaran marcas tan claras, y mucho menos que destruyeran algo de esa manera. Fue entonces cuando lo vio, una serie de huellas profundas y desiguales que se extendían desde el límite del jardín hacia el centro, terminando justo frente al rosal. Se agachó para inspeccionarlas. Las huellas no eran de humano ni de animal conocido. Tenían una forma irregular, casi triangular, y parecían impresas con una fuerza que había hundido la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda mientras trataba de encontrar una explicación lógica. «¿Qué demonios?», murmuró para sí mismo, tocando una de las marcas con los dedos, como si eso pudiera dar claridad a lo que estaba viendo. El sonido de un portazo lo sacó de sus pensamientos. Era la señora Griselda, que había llegado temprano esa mañana. Diego se apresuró a recibirla en el patio, pero sus ojos seguían buscando el rastro de las huellas. «Diego, ¿qué hace usted ahí parado? Necesito que se ocupe del invernadero, las plantas están muriendo de sed». «Sí, señora. Solo, algo extraño en el jardín». Griselda lo miró con desdén, como si la idea de algo fuera de lo común fuera absurda. «¿Extraño? Lo único extraño aquí es que no haya terminado su trabajo. Muévase». Diego apretó los dientes, tragándose la respuesta que quería darle.
Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con ella era inútil. Mientras trabajaba en el invernadero, su mente seguía volviendo a las huellas. Decidió que, al caer la noche, volvería a investigar. Cuando el sol se ocultó, Diego tomó una linterna y salió al jardín. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Caminó con cuidado, siguiendo las huellas que había visto por la mañana. Algo lo llevó a mirar más allá del jardín, hacia el bosque que rodeaba la finca. Las huellas parecían dirigirse hacia allí. Con el corazón latiendo con fuerza, Diego se adentró en los árboles. El sonido de las ramas crujientes bajo sus pies era lo único que rompía el silencio. Después de unos minutos, llegó a un claro donde encontró algo que lo dejó helado, un círculo de tierra quemada, en cuyo centro había lo que parecía una figura tallada en piedra, pequeña y grotesca, con ojos que parecían observarlo incluso en la oscuridad. Diego retrocedió un paso. Su instinto le decía que debía irse, pero algo más lo obligaba a quedarse, como si una fuerza invisible lo retuviera allí. Mientras miraba la figura, recordó las palabras de la anciana, que nunca te falte la bondad en tu vida. Pero, ¿qué tenía que ver ella con esto? De repente, un ruido a su espalda lo hizo girar. Allí, entre los árboles, dos ojos brillaban con una intensidad que no era natural. Diego quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos que lo observaban desde las sombras. No eran ojos humanos, irradiaban un brillo dorado que parecía atravesarlo, clavándose en su mente como un eco persistente. Instintivamente, levantó la linterna y apuntó hacia la dirección del destello. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, aunque sabía que no recibiría una respuesta. El haz de luz iluminó algo que lo hizo retroceder. La criatura que emergió del bosque era pequeña, apenas del tamaño de un perro grande, pero su forma no se parecía a nada que Diego hubiera visto antes. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y áspero, y sus patas terminaban en garras que recordaban las extrañas huellas del jardín. La criatura lo observó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos, y luego dio un paso hacia él. Fue entonces cuando Diego sintió un tirón en el pecho, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado. El instinto lo empujó a huir, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. ¿Qué eres?, susurró, aunque no esperaba una respuesta. La criatura abrió la boca y emitió un sonido que no era un gruñido ni un chillido, sino algo intermedio, como un lamento distante. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia él. Diego cayó de espaldas, soltando la linterna, que rodó por el suelo e iluminó de manera intermitente el rostro grotesco de la criatura mientras se acercaba. «¡Detente!», gritó, cerrando los ojos y levantando los brazos para protegerse. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, un murmullo extraño llenó el claro, una mezcla de palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Diego abrió los ojos y vio que la figura tallada en piedra comenzaba a brillar con una luz tenue, similar al resplandor lunar. La criatura retrocedió, lanzando un grito agudo, y desapareció entre los árboles en un abrir y cerrar de ojos. Diego se quedó tumbado en el suelo, jadeando, mientras la luz de la figura se apagaba lentamente. Cuando finalmente reunió el valor para levantarse, notó que la figura había cambiado. Donde antes había un rostro grotesco, ahora había algo más, una forma más definida, más humana, aunque los rasgos eran vagos. Al recoger la linterna, recordó la maleta de la anciana y sintió una extraña conexión entre ella y lo que acababa de presenciar. Volvió al jardín con paso vacilante, decidido a encontrar respuestas, aunque no sabía por dónde empezar. De regreso en la finca, Diego apenas logró conciliar el sueño. Su mente daba vueltas en torno a la figura en el claro, las huellas y la anciana de la maleta. A primera hora de la mañana, decidió que necesitaba respuestas. Regresó al jardín y revisó las huellas nuevamente, tratando de encontrar algún rastro que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando escuchó una voz tras de sí. ¿Encontraste lo que buscabas, Diego? Se giró bruscamente y vio a la señora Griselda, de pie en el umbral de la casa, con los brazos cruzados. Había algo inusual en su tono, un dejo de sospecha mezclado con un interés que no había mostrado antes. No lo sé, señora. Anoche, algo extraño sucedió en el jardín. Vi huellas, algo raro en el bosque. Su voz se apagó al ver cómo la expresión de Griselda cambiaba. Era sutil, pero había una chispa de reconocimiento en sus ojos. Te dije que no tenías que preocuparte por cosas fuera de tu trabajo. Pero si insistes, quizás haya algo que deba contarte, dijo, con un tono que mezclaba advertencia y resignación. Griselda lo invitó a entrar en la casa, algo que rara vez hacía.
En la mesa del comedor, sacó un viejo álbum de fotos y lo abrió con cuidado. Entre las páginas amarillentas, Diego vio imágenes antiguas de la finca, el jardín y un grupo de personas que parecían estar realizando un ritual. En el centro, una figura tallada similar a la que había encontrado en el bosque. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, incrédulo. Griselda suspiró y comenzó a hablar. Esta finca no siempre fue solo una casa con jardín. Hace décadas, mis abuelos vivieron aquí. Creían que el bosque tenía una fuerza especial, una especie de espíritu protector que requería respeto. Cuando era joven, presencié algunos de esos rituales. Sus dedos pasaron por una foto donde una mujer mayor sostenía algo que se parecía mucho a la figura de piedra. ¿Y la criatura que vi anoche?, interrumpió Diego, todavía aturdido. Griselda lo miró fijamente. No sé qué viste exactamente, pero te diré esto: el bosque tiene sus propios guardianes. Si cruzas ciertas líneas, no siempre salen cosas buenas. Cerró el álbum de golpe, como si quisiera acabar con la conversación. Diego salió de la casa con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo en su interior le decía que la figura del bosque y la anciana con la maleta estaban conectadas. Decidido a resolver el misterio, se dirigió a la parada de autobús donde había dejado a la anciana. Preguntó a los comerciantes y viajeros habituales si la habían visto, pero nadie recordaba a una mujer con esas características. La sensación de incertidumbre lo acompañó durante días, hasta que una tarde, mientras trabajaba en el jardín, vio algo que lo detuvo en seco. En el suelo, junto al rosal, había un pequeño objeto envuelto en una tela. Al abrirlo, encontró una réplica exacta de la figura de piedra, pero esta vez tenía algo tallado en la base, su propio nombre. Diego sintió que la sangre se le helaba. Al alzar la vista, creyó ver, entre los árboles al borde del bosque, la silueta de la anciana observándolo, aunque cuando parpadeó, ya no estaba. Desde entonces, Diego no volvió a hablar de lo que había pasado. Continuó con su vida en la finca, pero cada noche, al cerrar los ojos, no podía evitar pensar que el bosque estaba observando. Y, aunque nunca lo admitiría, en el fondo sabía que su destino había cambiado la tarde en que decidió ayudar a aquella anciana con su maleta. Fin.